La verdad es que quiero felicitaros antes de nada porque aparte de tener más de 200 conexiones, casi me desbordáis con preguntas y además me he sentido muy escuchado porque las preguntas que os he hecho yo a vosotros pues habéis tenido también una participación importante. Iré diciendo también las respuestas a mis ponentes para que las comenten también, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas, he ido haciendo una síntesis. Yo creo que voy a empezar con el doctor Lobos. Fibrilación auricular de reciente comienzo. Y nos preguntan, y ha sido repetitivo, ¿qué anticoagulante tengo que utilizar? Reciente comienzo. Bueno, yo creo que quizás hemos contestado tanto el doctor Juanatey como yo previamente. Fibrilación auricular de reciente comienzo, en principio lo que hay que valorar es si el paciente puede ser candidato a antivitamina K, si no tiene problemas de monitorización. En este momento la elección serían fármacos antivitamina K si digamos, aludimos al documento del Ministerio de Agencia Española de Medicamentos. Antivitamina K para empezar, porque es lo que nos dice el... Si no hay ninguna de las características que antes comentamos. Y en este sentido, como os voy a hacer muchas preguntas, porque tengo varias decenas de preguntas, seguro que la audiencia me agradece que os corte y vaya al grano, o sea, que no me lo toméis en consideración. Y en este sentido, José María, se ha dicho algo en la AJA, genotipo, warfarina, ¿qué hay de nuevo en esto? Esto sí que es muy actual. Sí, ha habido varios trabajos que se han presentado sobre el genotipado. Y yo creo que esto tiene una implicación clínica que todavía no está clara, porque aunque se pone en relación determinados enzimas, sobre todo de la vía del citocromo, el CYP2C9 y otro enzima que interviene también en el metabolismo de la warfarina, que es vitamina K epóxido reductasa, y parece ser que su determinación podría predecir pacientes que van a ser malos metabolizadores y, por tanto, tener una tendencia a más inestabilidad de INR, y lo que ya es más dudoso es que predigan, digamos, de alguna forma el sangrado, las complicaciones clínicas, ¿no? Bueno, yo creo que eso, desde luego, para que lo conozcáis, es muy, muy actual y probablemente el futuro nos va a dar más sorpresas en este sentido, que el genotipo va a ser más importante en nuestros pacientes. Carmen, yo he preguntado a la audiencia, he dicho, bueno, vamos a ver, ¿cuánto utilizáis los nuevos anticoagulantes? Y la mayoría ha dicho alrededor del 5% de sus pacientes, alguno ha dicho el 50%, y la pregunta que nos dicen es, bueno, concretamente, en los pacientes que has presentado del Engage, ¿tú crees que estos pacientes realmente representan la práctica clínica habitual, lo que se encuentra en ellos en la consulta o no? Hombre, ¿podemos extrapolar el Engage a mi consulta? Pues probablemente depende de qué consulta, pero de forma general la verdad es que, a diferencia de otros ensayos clínicos en otros escenarios donde los pacientes incluidos en ensayos son muy poco representativos de nuestra práctica clínica habitual, y yo creo que eso es una de las cosas que los clínicos nos quejamos continuamente, ¿no? Todos son criterios de exclusión y decir, si es que este no es mi paciente. En el caso de los nuevos anticoagulantes, además, en el escenario de prevención de ictus en FA, se ha ido mejorando los criterios de inclusión. Yo creo que son bastante representativos de nuestros pacientes. Fijaros la edad media. A mí, por ejemplo, en el caso del Engage he resaltado un dato que me parece muy llamativo: 40% más de 75 años, ¿no? Eso es un dato. Comorbilidades, no son pacientes, es decir, que se excluyan insuficiencia cardíaca, prevención secundaria. Entonces, de forma general, y contestando y por no extenderme más de la cuenta, yo diría que sí está claro que también depende del tipo de especialidad, y probablemente se acercan más a los vuestros que a los que, por ejemplo, en hospitalización vemos los internistas, que todavía es un paciente muchísimo más añoso, mucho más comórbido, pero de forma general contestaría que yo creo que está bastante cerca del paciente que vemos. José Ramón, Doc, ¿el Engage realmente está en nuestra clínica? Yo creo que es de los ensayos clínicos publicados, es el que más representa la práctica clínica real.
el 80% de los pacientes de práctica clínica real cumplirían los criterios de inclusión del Engage. Una pregunta, yo creo que difícil y de concepto, José Ramón, Carmen. Mirad, yo cuando estaba hablando Carmen he preguntado, al final, he dicho, bueno, entonces edoxaban 30 o 60. El 90% me ha dicho 30. Cuando acaba José Ramón he dicho, bueno, y después de José Ramón, edoxaban 30 o 60. Y el 100% me ha dicho 30. Y hay una pregunta que me dice, y por eso os la hago los dos, y hay otro que de repente me dice, pero bueno, ¿tiene futuro la dosis de 30 cuando tiene más ictus isquémicos? Unir toda la información que os he dado. 90% dice 30, 100% dice 30, y uno de repente pregunta, ¿pero es que tiene futuro la dosis de 30? Sin duda que la dosis que a uno le gustaría utilizar en clínica es la dosis de 60. Es eficaz, la más eficaz, con un adecuado umbral de seguridad, sobre todo en la hemorragia intracraneal, que es muy segura. El problema está en explicar por qué los nuevos tienen esta selectividad de protección frente a la hemorragia intracraneal, que aún nadie lo ha explicado. Pero ahora eso sí que es indiscutible. Los 4 han demostrado que casi te varía un poco una gran reducción de hemorragia intracraneal. Pero ojo, hay muchos pacientes en práctica clínica con características muy cambiantes, con filtrados glomerulares basales ya próximos a un umbral de preocupación que es el mejor predictor de sangrar, o el mayor predictor de sangrar. Pacientes que tienen un Hasbled muy elevado y donde no hay dudas de que hay que anticoagular. Si yo decido anticoagular a esos pacientes, voy a utilizar la dosis de 30. No tengo ninguna duda. ¿Cuánto representa eso en el mundo real? Probablemente el 30% de los pacientes que voy a anticoagular en fibrilación auricular. Carmen. Bueno, a mí me gustaría abrir a lo mejor otro punto de vista y también crear incluso polémica en ello. Vamos a ver, según datos del ensayo clínico del Engage, es decir, 30 miligramos no es inferior que warfarina para disminuir ictus, eso sí. Pero si dividimos los dos tipos de ictus, claro, los resultados son completamente contradictorios. Es decir, 30 miligramos es claramente superior, significativamente superior que warfarina para prevenir ictus hemorrágica, pero también significativamente inferior que warfarina para prevenir ictus isquémico. Entonces, ¿cuál es el problema en la clínica? Que yo creo que no contamos con herramientas suficientemente finas como para poder identificar o predecir cuál va a ser el tipo de ictus que va a sufrir nuestro paciente. Tenemos algunas, ¿no? Tenemos algunas y, bueno, y por ejemplo, están recogidas si mi paciente tiene lesión de pequeño vaso en una resonancia nuclear magnética, tiene leucoaraiosis, por ejemplo, eso se sabe que es un predictor de sangrado intracraneal, que es el beneficio de este grupo. Podemos decir el paciente hipertenso mal controlado, pero es un poco especulación. Entonces, respecto al tema, y luego añado la dificultad de que tú has comentado, si mi paciente es de muy alto riesgo de sangrado, y estoy de acuerdo, pero es que la coincidencia de un Hasbled alto es con un CHADS alto. O sea, que son los mismos pacientes y, por lo tanto, yo creo que el desafío clínico es identificar correctamente a los pacientes que pudieran beneficiarse de 30. Perfecto. José María, ¿cómo mejoro la adherencia? Cómo mejorar la adherencia, yo creo que es un aspecto de enorme importancia para los nuevos anticoagulantes. Y creo que aquí se abre un reto sobre el que ya se han hecho cosas, se han publicado algunas guías precisamente para optimizar la adherencia. Creo que aquí el enfoque debe ser absolutamente multidisciplinar y que el médico de atención primaria y sobre todo la enfermera debe tener un papel muy importante en la educación al paciente. Hay que crear unos vínculos estrechos, sensibilizar al paciente. El paciente va a estar igual o mejor anticoagulado con los nuevos que con warfarina, con la particularidad que no va a necesitar la monitorización. Todo esto hay que transmitirlo y hay que crear un nuevo modelo precisamente para optimizar la adherencia al cumplimiento con estos fármacos, sin duda alguna. Muy bien. José Ramón, ahora tengo el paciente con un NACO y tiene un infarto y le pongo un stent. ¿Es seguro seguir con él y darle aspirina y clopidogrel? Bueno, tenemos datos de uno de ellos, sólidos, que es con rivaroxaban, con la dosis ultra baja de rivaroxaban.
2,5 miligramos 2 veces al día, que es completamente diferente al escenario de la fibrilación auricular de Rivaroxaban, que era con 20 o con 15. Además, yo creo que los otros dos que fracasaron en el síndrome coronario agudo es que intentaron extrapolar la misma dosis que usaban para la FA en el síndrome coronario agudo, donde también hay antiagregantes por medio y hay otra serie de cosas, ¿no? Por tanto, seguro, bueno, quizás el único que en ese contexto habría demostrado seguridad es Rivaroxaban. Pero ojo, no para evitar las embolias de la FA, para evitar las complicaciones del síndrome coronario agudo. Por tanto, si yo tengo a un paciente con un infarto en FA, tengo que ponerle doble antiagregación, al menos durante el tiempo de la doble antiagregación, creo que en este momento sería más razonable utilizar antivitaminas K. Vale. Y sigo contigo un momento, porque también pregunté si les parecía bien el metaanálisis. Y unánimemente, igual que con lo de 30, el 100% dijo, el metaanálisis es bueno. Pero uno preguntó, dime los sesgos del metaanálisis y además cómo metes la dabigatran en él, se actúa a otro nivel. Bueno, actúa a otro nivel, pero en realidad forma parte de una nueva familia de fármacos que, aunque actúa a otro nivel, a un nivel un poquito distinto de la cascada de la anticoagulación, yo creo que es racional meterlo en el mismo nivel. Podría hacerse un metaanálisis con los inhibidores del factor 10A, porque el número de pacientes es absolutamente tal. Por tanto, los sesgos del metaanálisis, los inherentes a un metaanálisis, que en escenarios y en épocas diferentes, porque casi nunca se comenta este aspecto. Los ensayos clínicos están hechos en épocas distintas, aunque pocos años de diferencia, pero, por ejemplo, una de las cosas que han traído los nuevos es que ahora se anticoagula mucho más a la fibrilación auricular que había hace 5 años. Bien, es cierto que se utilizan mucho más antivitamina K, es decir, eso ha sido una de las consecuencias. Por tanto, pocos sesgos, sobre todo cuando 4 ensayos clínicos van en la misma dirección. Si alguno fuera en dirección contraria, sí que los sesgos habría que cuestionarlos. Pero por primera vez, como decía antes, 4 ensayos clínicos en la misma patología, con un mismo objetivo, ictus y embolia sistémica, van todos en la misma dirección de beneficio y seguridad. Vale, a pesar de que me llega de Canarias ahora uno, según vas contestando, diciendo, pero ojo, que el diseño es distinto en cada estudio, ¿eh? Sí, claro, porque hay algunos que incluyen a pacientes con menos riesgo embólico y otros que incluyen a pacientes con más riesgo embólico. Por ejemplo, los que tienen más riesgo, el que tiene más riesgo es el Rocket de Rivaroxaban, el siguiente que tiene más riesgo es el Engage y los dos que tienen menos riesgo son el de dabigatran y el de apixaban. Pero eso también es bueno, es decir, ¿por qué? Porque incluye todo el espectro de la posible indicación de anticoagulación. Puede haber duda más o menos si anticoagular a todos los pacientes con CHADS de 1. Puede haber duda, las guías incluso orientan a los nuevos anticoagulantes, pero no son absolutamente categóricos. Pero eso también es una fortaleza de que 4 ensayos clínicos en una misma patología con diferentes niveles de riesgo alcanzan el mismo objetivo, porque yo podría esperar que los que tienen menos riesgo de tener un ictus, igual el fármaco fuese menos eficaz. Y eso no es así, porque tú sabes que una medicación eficaz tiene más probabilidad de demostrar gran beneficio cuando el riesgo del paciente que tienes que tratar es mayor que cuando el riesgo del paciente es menor. Carmen, ¿el ajuste de la dosis puede ser la explicación de la disminución del sangrado? Y si es así, realmente tenemos que estar encima, porque yo creo que Engage abre además un añadido que es ajusta la dosis, no te olvides del paciente. A mí me parece efectivamente que ese comentario es tremendamente acertado, ¿no? Yo creo que es una de las fortalezas de Engage, que eso sí que se acerca a nuestra condición clínica, ¿no? Y a la práctica clínica. Es decir, aquí fijaros, es muy cuidadoso, no solamente ya en aleatorizar el paciente al comienzo, sino también de alguna forma en el seguimiento. Fijaros que es que hubo, por ejemplo, un 2,1% de pacientes que también se incrementa dosis en función de esas características, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante y a mí me parece que también pone sobre la mesa, como antes comentaba José María, de la misma forma que el problema de la adherencia, que es una asignatura pendiente, el tema de, ojo con el tópico de los nuevos anticoagulantes, no hay que monitorizar, no hay que hacer nada. Sí, a lo mejor no hay que monitorizar INR, pero ojo con el filtrado glomerular, ¿eh? El filtrado glomerular es algo monitorizable en estos pacientes porque en ellos se juegan el tema del sangrado. Entonces, efectivamente, creo que me preguntan en este sentido, Carmen, sí. ¿Cada cuánto tengo que monitorizar la función renal?
En el Engage incluso se refieren. Bueno, yo creo que hay un tema clave. Yo diría, desde luego, independientemente de unas frecuencias predefinidas, que me atrevería y que no creo que estén acordadas por sociedades, y puedo dar mi opinión, es decir, pues con las mismas frecuencias que ves a un paciente estable, lo que sí que quizá me llamaba la atención es que siempre que haya algún tipo de situación clínica en el que sea esperable que su función renal sea alterado, por ejemplo, que tenga una gastroenteritis aguda, que hayas incrementado dosis de bloqueo sistema renina-angiotensina, ni que decir que esté en insuficiencia cardíaca, es decir, que esté tomando antiinflamatorios, es decir, siempre que ocurra cualquiera de estas situaciones, me parece que obligatoriamente en un paciente anticoagulado hay que monitorizar función renal. Sí, comentar muy rápidamente que, aunque en ficha técnica se dice 1 año, esto parece una barbaridad, es decir, son pacientes con clara comorbilidad, pacientes que son diabéticos con insuficiencia cardíaca, que vamos a hacer analíticas con mucha mayor frecuencia, ¿no? Y en la AJA se ha presentado algún documento sugiriendo cada 6 meses, ¿no? Yo creo que hay que ser flexible, evidentemente, como dice Carmen, cuando veamos al paciente, cuando lo revisemos y seguramente aprovechando otras analíticas por sus diferentes patologías. No habrá que hacer una analítica expresa más que en las circunstancias que ya he comentado. José María, ya que estoy contigo, sangrado digestivo. ¿Tengo alguna eficacia el omeprazol? ¿Tengo que hacer algo ahí? Sangrado digestivo, vamos a ver, sí me gustaría decir que en estos estudios en general la protección, quizás yo no sé si por el espectro tan amplio que ha contado Carmen Suárez antes, los 5 continentes, etcétera, la protección en general es muy pobre. Recuerdo en Relay era solamente un 18% de los pacientes tomaban protectores o bien anti-H2 o bien inhibidores de bomba de protones. Realmente con el único que se reduce hasta un 20%, pero parece que clínicamente no es significativo, la absorción es con dabigatran, con el resto no hay absolutamente ningún problema. Yo creo que estos pacientes, por su comorbilidad, porque están anticoagulados, etcétera, son pacientes claramente a tener gastroprotección pautada. Carmen, ha sorprendido los datos que has puesto del trombo en la orejuela y dabigatran. Sin embargo, dabigatran tiene el estudio de la cardioversión, y lo uno esto para que comentes con dos preguntas que vienen en este sentido, ¿no? Dice primero, ¿cuál sería cardiovertir o anticoagular? O cardiovertir y anticoagular, el escenario. Y luego, ¿cuál es el mejor NACO para la cardioversión? O sea, 3 preguntas. Trombo en la orejuela, me sorprenden los datos que dices, teniendo en cuenta que dabigatran parece que tiene estudios contradictorios con esto. ¿Cuándo cardiovertir o anticoagular? ¿Y qué NACO si voy a cardiovertir? Bueno, yo creo que aquí gran parte de las contestaciones lo vais a hacer muchísimo mejor vosotros que yo, dado que yo no hago cardioversión. El tema fundamental, no, pero comenta respecto al estudio que he presentado, yo creo que ha sido una de las cosas más sorprendentes en la JAES, de los comentarios que fuera de contexto se ha planteado, ¿no? Es decir, el dato sorprendente de los resultados de dabigatran y bueno, y fijaros respecto a rivaroxaban, por ejemplo, ¿no? No tengo explicación para ello. Creo que hay que ser cauto, como siempre que aparece un único estudio, que no podemos llevarlo al extremo de tomar decisiones clínicas en base a ello, pero sí que me gustaría llamar la atención porque quizá, y también en relación con el metaanálisis que contaba José Ramón, a mí me parece que los nuevos anticoagulantes son, es decir, de forma global, igual que son mucho más seguros para prevenir hemorragia y también en cardioversión, y además se demuestra, de alguna forma no lo son para prevenir ictus, para prevenir fenómeno embólico. O sea, yo creo que eso es un dato bastante consistente, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué opináis en ese sentido, es decir, si le encontráis alguna explicación razonable de por qué esta alta prevalencia, porque además es una prevalencia de trombón en la orejuela, pero dispar, ¿no? De un 0,8% a un, me parece que era 6,4%, ¿no? Y creo que es un dato que llama a la cautela, que obligaría a confirmarse desde mi punto de vista, y ahí puedo hacer poco más comentario. No sé qué opináis, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, sí, y además sorprende porque dabigatran tiene la indicación Claro. de utilizar en cardioversión. Incluso hay una propuesta de cómo debe hacerse todo el proceso de preparación durante la cardioversión y posterior si tú optas por
dabigatran, en este caso, que es el que tiene la indicación en este momento de cardioversión. Por tanto, a mí también me sorprende que eso suceda. Habrá que ver qué pasa, porque estos son familias, nuevos fármacos, y la farmacovigilancia es muy importante en este contexto y ver qué pasa en el mundo real, pero hay que destacar que dabigatran tiene datos sólidos en cardioversión y es el que tiene la indicación, en este caso, por parte de la Agencia Europea del Medicamento, de posibilidad de uso en cardioversión. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Ramón, pero me queda la duda de qué ha pasado ahí, porque efectivamente teniendo esto es llamativo. Bueno, no voy a parar aquí, que todavía tenemos muchas. José María, hay una pregunta aquí. Dice, bueno, esto está muy bien, funciona muy bien, son más potentes los nuevos anticoagulantes. Bueno, pues los que realmente tienen mayor ictus o mayor severidad en los ictus son los valvulares. ¿Por qué no funciona en la FA valvular? La pregunta de amigo. La pregunta de amigo, sí. La pregunta de amigo que creo quizás más bien también es para un cardiólogo, ¿no? Mi opinión es que probablemente para la FA valvular, para los pacientes con prótesis, fundamentalmente se requiere un nivel de anticoagulación bastante más alto. Hasta ahora tenemos un estudio negativo, el resto de los fármacos o no se han testado y probablemente no se vayan a testar, y probablemente este sea la indicación que le va a quedar a los antivitamina K durante mucho tiempo. Yo no sé qué opina José Ramón, por ejemplo. Bueno, el estudio con dabigatran hubo que pararlo de forma precipitada por un incremento del riesgo de embolias en comparación con dabigatran o con antivitamina K, y también un poco la relación del sangrado. Probablemente está en que, primero, los fenómenos embólicos en el contexto de una prótesis son diferentes a la génesis del coágulo en un endotelio más normal, en el que el éxtasis sanguíneo y quizás el acúmulo en ese éxtasis de factores de la coagulación juega un papel más predominante en la génesis del trombo. Por el contrario, en las prótesis, que también el éxtasis sanguíneo, porque sobre todo en la prótesis mitral pues hay dilatación auricular, y en las aórticas también, pero quizás ahí el efecto directo de un material no biológico en contacto con la sangre pueda jugar un papel, y probablemente eso también explica cómo puedan comportarse de forma diferente, incluso en la FA valvular o no valvular. Por eso también podría haber esta mayor seguridad, es decir, porque son dos escenarios distintos en lo que a génesis de coágulo se refiere, al menos. Carmen. A mí me gustaría hacer un comentario en ese sentido, porque estoy especulando, pero ligando en función de lo que estamos comentando. Es decir, la situación protrombótica en el contexto de una prótesis es muchísimo mayor, eso estamos todos de acuerdo, y más evidentemente de que en el caso de una FA no valvular. ¿No pensáis que puede ir en el mismo sentido? O sea, que va en la misma línea, por ejemplo, que lo que acabamos de comentar. Yo sigo, quizá es una opinión, no sé cómo de sustentada, pero me parece que los datos de los nuevos anticoagulantes de forma general le sitúan muchísimo mejor en cuanto a perfil de seguridad, vuelvo al tema de hemorragia, que respecto al tema de eficacia de prevención de ictus. De hecho, toda la variable seguridad es significativamente superior, mientras que siempre el resto, en cuanto al valorar la variable eficacia, es diseño de no inferioridad, y no todos han superado la superioridad. Por lo tanto, quizá mi reflexión es esa, ¿no? Si ante una situación muy protrombótica, como puede ser una FA valvular, no sería mejor realmente warfarina. No lo sé. Yo lo que creo es que probablemente jueguen dos factores. Por un lado, el estímulo de la trombosis, que no son absolutamente equivalentes en presencia de una prótesis o una valvulopatía muy evolucionada, como puede ser la estenosis mitral, pero sobre todo una prótesis frente, que es lo que se testó con dabigatran, frente al escenario de FA no valvular, y otro, que uno testa unas dosis para un escenario, pero quizás la warfarina o el INR es distinto para el FA no valvular que para las prótesis. Por lo tanto, eso está analizado, y aquí no está muy analizado si el nivel de anticoagulación con los nuevos debería variar
pero quizás perderíamos la gran fortaleza que tú comentas de la hemorragia grave, ¿no? No, y luego, claro, porque nos siguen preguntando aquí, bueno, está muy bien, pero independientemente de que no haya material protésico, tampoco es para las valvulopatías. Pero yo creo que las valvulopatías también estamos hablando de un estado inflamatorio diferente, las aurículas diferentes, todo es diferente. Incluso ves que la orejuela se comporta diferente en la FA valvular y en la no valvular. O sea que los estudios de Doppler están ahí hechos. Y sobre todo en valvulopatía, realmente la que estaba claramente excluida era la estenosis mitral, claro, que es el escenario más peor para la formación de coágulos, no tanto otro tipo de valvulopatías más ligeras o de otras características, ¿no? Pero no quiero seguir ahí, que tenemos todavía decenas, y aviso ya a la audiencia que nos quedan 10 minutos que vamos a concentrar mucho. Me preguntan varias personas acerca de por qué una dosis o dos dosis, y ahí tenemos diferentes NACOs que actúan diferentes. ¿Qué os parece esto? Si queréis os dejo a los tres. Me insisten, independientemente de la adherencia, estamos hablando del efecto puramente farmacológico. El efecto farmacológico realmente es curioso porque precisamente, por ejemplo, Rivaroxaban, que se da una dosis al día, es el que tiene vida media más corta. Esto yo creo que habría bastante que decir, pero depende mucho. El efecto anticoagulante no tiene que ver exactamente quizás con la vida media, sino con otros mecanismos que implican la inhibición de la anticoagulación a un determinado nivel, ¿no? De cara a la adherencia, desde luego, aunque parece que menos pastillas deben dar una mejor adherencia, parece que esto estaría por ver, sobre todo en pacientes que toman una cantidad de fármacos importante. Esto es opinable. Le paso a Carmen el testigo. Yo creo que el tema de la 1-2 son apuestas individuales, o sea, que probablemente haciendo un balance riesgo-beneficio, ¿no? O sea, creo que en función de los estudios, pues fase 1, fase 2, han llegado, es decir, a posicionamientos distintos y optar por 1 o 2 dosis en función de cómo hayan ponderado el riesgo o el beneficio. José Ramón. Casi la selección de 1 o 2 dosis se ha elegido en ensayos en fase 1, fase 2, sobre todo con un objetivo, sangrado. Claro. Se han elegido no tanto por eficacia como por riesgo. Entonces, Dabigatran ha elegido esas 2 dosis, 2 veces al día, por el riesgo de sangrado. Rivaroxaban, que ha hecho un excelente en fase 1 y fase 2, sobre todo para selección de dosis, de ahí que no haya patinado en el síndrome coronario agudo, porque previamente, como patinó Dabigatran y Apixaban, porque no hicieron un adecuado análisis de dosis en función de las características de los pacientes. En cambio, Rivaroxaban sí, y Edoxaban también hizo una muy buena fase 2, sobre todo, en lo que a riesgo de sangrado se refiere. Es decir, 1 o 2 dosis, y la dosis, en realidad, se han elegido por el riesgo de sangrado en los ensayos en fase 1 y, sobre todo, en los ensayos en fase 2. Bueno, yo ahí solo quiero apuntar una cosa. Yo, el único estudio que conozco de búsqueda de la dosis real y diseñado para eso ha sido el de Doxaban, y añadir que se ha visto que el sangrado tiene más que ver con el valle que con el pico. Y por eso, cuando estoy hablando de tengo 2 picos, no es lo mismo que si tengo un valle y un pico. Entonces, esta es la diferencia. Esto es lo que marca la posibilidad del éxito de Doxaban en este ajuste de dosis. Pero bueno, tampoco os quiero yo quitar... De todas formas, Rivaroxaban, que hizo el mismo análisis, hizo de escenarios distintos, porque en síndrome coronario agudo utilizó 2 dosis y en fibrilación auricular utilizó 1 dosis, y fue precisamente por el riesgo hemorrágico, no tanto por la farmacocinética del medicamento, sino por el riesgo hemorrágico que se vieron en los ensayos en fase 2, y esa fue la razón por la que utilizaron 1 o 2 dosis, pero con dosis distintas, claramente distintas, porque lo que utilizó en síndrome coronario agudo no tenía nada que ver con lo que utilizó en fibrilación auricular. Bien, bueno, tenemos 5 minutos últimos, y esos 5 minutos me he guardado una pregunta compleja y global, compleja por lo global que va a ser, y os voy a dar 1 minuto a cada uno. Y no va a haber una comparación entre NACOs, pero la gente quiere saber qué tiene que dar. Es decir, va a encontrarse con un paciente y me dicen, en diferentes, porque es la suma de a lo mejor 20 preguntas, me dice, bueno, ¿cómo selecciono yo teniendo en cuenta insuficiencia renal, diabetes, gastritis, insuficiencia renal, diabetes, gastritis, y de los 4 NACOs yo solo tengo un paciente, tengo que darle 1, no le puedo dar los 4.
¿Cómo lo vais vosotros a decir el escenario clínico? Y esa va a ser la última pregunta que os hago a cada uno. Y tenéis el minuto de gloria para decirle a los médicos que nos están escuchando que tienen un enfermo mañana en la consulta, si le va a dar, qué le va a dar, gastritis, diabetes, insuficiencia renal. José María. A ver, fíjate, de lo que has comentado, primero me gustaría en 5 segundos, 10 segundos, comentar la primera pregunta en función de la elección del NAC con un paciente que debuta con FA. Mi respuesta estaba condicionada obviamente por el tema de la financiación. Con la evidencia que tenemos, sería tan ético plantear al paciente las posibilidades que tiene si el paciente quiere pagar el fármaco que lo pagara, ¿no? La elección entre los 4 del nuevo anticoagulante, quizás yo pondría en primer lugar el riesgo embólico y el riesgo de hemorragia. Si el paciente tiene un riesgo embólico alto, por ejemplo, si es un paciente que ya ha tenido un ictus, consideraría dabigatran 150 por eficacia, quizás también apixaban y edoxaban a dosis de 60. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, ahí descartaría quizás dabigatran, por lo menos la dosis alta seguro, y rivaroxaban, que han tenido más sangrado gastrointestinal, y me quedaría con los 2 más recientes, apixaban y edoxaban. La diabetes, la verdad es que lo dejo porque no sé qué implicación puede tener. Y en cuanto a la función renal, sí decir que, aunque se ha elucubrado mucho con la elección en función de lo que está admitido en ficha técnica, bueno, curiosamente, pues por ejemplo, para rivaroxaban en ficha técnica está admitido hasta 15 mililitros por minuto de aclaramiento o de filtrado glomerular. Sin embargo, no hay ni un solo paciente en Rocket con estas características, ¿no? Yo creo que el tema de la función renal es un tema que habría que tratar con especial cautela. Quizás ahí dabigatran, que tiene una eliminación renal mayor, pueda salir un poquito más penalizado, pero en todo caso yo creo que con estos nuevos fármacos la monitorización cercana de la función renal, como ya insistió antes Carmen Suárez, debe mandar por encima casi de la elección de uno u otro. Bueno, la verdad es que la pregunta, es decir, la contestación hay que tomarla en su justa medida, que es simplificar algo no simplificable y de forma muy atrevida. Por lo tanto, lo que pasa es que nos gustan estas cuestiones. Bueno, yo, en función de los datos del estudio, de los diferentes estudios, identificaría 4 situaciones. Alto riesgo de ictus, muy alto riesgo de ictus. Si fuera posible, diría dabigatran 150. Insuficiencia renal. Fundamentalmente apixaban y rivaroxaban, fundamentalmente inicialmente, o reducción de dosis de edoxaban con reducción de dosis. Antecedente gastrointestinal, creo que las elecciones de hemorragia gastrointestinal serían apixaban o edoxaban 30 miligramos, y que incluso es superior, y es el único superior a warfarina, no inferior, superior a warfarina en cuanto a prevención de hemorragia digestiva. Y si el último aspecto que me parece clínicamente relevante es adherencia, mal adherente, elegiría edoxaban o rivaroxaban. Eso es mojarse, me parece muy bien, porque Mucho. la gente lo que quiere es al ruedo esto. Completamente, pero como es lo que a veces nos gusta a los Claro, clínicos, ya digo, con todo el atrevimiento de hacer una simplificación del tema, porque hay que individualizar. Pero bueno, según perfiles. José Ramón, Bueno, tú como- tampoco te quedas corto. Sí, pero yo soy el menos atrevido de los dos. De todas formas, yo quiero destacar, y ellos lo han dicho, una situación. Es decir, en este caso, esto es una innovación que aporta valor indudable en el mundo cardiovascular. Como los nuevos antiagregantes en subgrupos de pacientes, fundamentalmente con síndrome coronario agudo. Yo creo que antes de pensar cuál voy a dar, que es muy razonable y uno tiene que decidirlo en su práctica clínica, lo que todos los médicos tenemos que pensar es cómo trasladar una innovación que claramente aporta valor en términos de calidad y cantidad de vida a los pacientes de entrada que más se benefician. ¿Cuáles son los pacientes que más se benefician? Obviamente los que están mal anticoagulados con Sintrom, hay que identificarlos. ¿Cuáles son los que más se benefician? Los que tienen mucho riesgo embólico, que también coincido que son los que tienen mucho riesgo hemorrágico, que casi siempre pasan desapercibidos en las indicaciones. Esos son los que más se benefician
Y en este momento, más que pensar cuándo doy uno, cuándo doy otro, es que no puede ser que lo cardiovascular esté, y no sabemos por qué, penalizado en este país, cuando lo cardiovascular es lo que ha movido la calidad y cantidad de vida de los españoles. ¿Por qué las dos grandes innovaciones en cardiovascular están tan penalizadas en el mundo real? Yo creo que antes de pensar qué dar, debemos pensar cómo esta innovación debe trasladarse a los pacientes que más se benefician en un mundo social y en un sistema social como es el que tenemos en España. Muy bien, me toca cerrar. Voy a poneros de todas formas porque hay muchísimas preguntas y me he comprometido en que vamos a responder todas, y aprovecho que tenemos aquí al presidente de la SEC para rogarle encarecidamente que de alguna forma transmita a todos vosotros las respuestas, porque quedan decenas. Ya veremos la forma. Os agradezco mucho a todos lo que ponéis y bueno, nos están llegando miles de felicitaciones, algunas graciosas. Genial, Carmen, ole Carmen, fantástico todos. O sea, estoy muy contento de ver vuestra interacción, ¿no? Y obviamente quiero agradecer no solo a la SEC, sino a la SEMI, SENFIC, a las personas de AIKI, que realmente muchas están aquí y llevamos pues, semanas preparando esto, a los de la SEC, a los técnicos que nos han hecho esto posible, creer que hay mucho trabajo detrás, pero sobre todo a vosotros. A mí me habéis sobrecogido, siguen llegando aquí, esto no para, y yo creo que hay más de 250 intervenciones, casi estoy mareado de seguirlas. Muchas gracias, que disfrutéis y vamos a convenceros de que merece la pena la formación continuada. Y yo estoy seguro que a través de la SEC, José Ramón seguro que busca alguna forma de poder contestaros todas las preguntas. Gracias y hasta luego.